días a todos. Bienvenidos al webinar de esta mañana. Bienvenidos al webinar de hoy. Estamos haciendo con nuestro World Business Partner cita. Hace unos pocos días liberaron un informe y van a compartir algunos de los resultados con nosotros el día de hoy. Vamos a permitir unos minutos antes o para que se nos unan los participantes antes de comenzar. Me parece que vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Buenos días a todos por unírsenos el día de hoy en este webinar que vamos a realizar en colaboración con nuestros World Business Partners CITA, donde van a compartir los resultados de la investigación de IT sobre las tendencias de IT y tecnologías relevantes para el apoyo de la industria de aviación. Van a compartirnos algunos puntos de vista interesantes de aspectos importantes de competitividad para aerolíneas y aeropuertos para tener viajes lo más cómodos y sin problemas posibles. Para esto, el día de hoy vamos a tener a Carlos Codoca, jefe de estrategia y transformación de negocios en Cita Américas, que nos va a presentar estos resultados de la investigación de Insights. Y como sabemos, en nuestro webinar siempre tenemos interpretación simultánea para estas presentaciones, hacerlas en español o inglés. Para escuchar, usar la interpretación, por favor, busquen el globito al fondo aquí del Zoom y escogen su canal de preferencia, ya sea inglés o español. Siempre sugerimos que pongan mute original audio, pausar audio original para solo escuchar el audio original y no ambas voces que se traslapen al intérprete y al conferencista. Si solo prefieren escuchar una voz, por favor, pongan mute original audio, pausar audio original. Para la sesión de preguntas y respuestas, como ustedes han podido ver, la función de chat no está habilitada. Por favor, en caso que tengan alguna pregunta para el doctor Carlos, por favor, nos envían sus preguntas a la dirección de correo electrónico acá, info@asi-lac.aero. Y vamos a hacer aquí las preguntas al final de la sesión. Sin más por el momento, muchas gracias, doctor Carlos Caduoca, por tomarse el tiempo de preparar los resultados de este interesante informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias gracias a SILAC por organizar esta oportunidad para nosotros, para poder compartir los esfuerzos de nuestro informe. Soy Carlos Caduoca y voy a presentarles, voy a ser su anfitrión en este webinar. Como Francisco ya mencionó, estamos compartiendo con ustedes la investigación que realizamos entre agosto y octubre 2022. Uno de los puntos más importantes que surgieron es que es muy importante esto para la competitividad, aeropuertos y aerolíneas, porque ya que lo que se pretende es tener viajes con los menores contratiempos posibles. Así es que lo que queremos es que tengan una experiencia muy buena. Conducimos estas entrevistas con 180 tomadores de decisiones, con aerolíneas y aeropuertos importantes de la región que cubrían 45 países, y estas aerolíneas y aeropuertos representan como una cuarta parte
del tráfico de pasajeros es información muy importante que queremos compartir con ustedes. La industria del transporte aéreo está en una transformación continua y hemos visto como resultado de la pandemia que ha ido evolucionando nuestro negocio, ha tenido más resiliencia y se ha estado transformando. La industria ha continuado evolucionando y se va a continuar transformando. La innovación va a ser clave para la nueva era de viajes y por esta razón el IT se ha convertido en un componente crítico de cada parte de nuestro negocio. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Innovación y automatización van a forjar la nueva era de viajes. Sin ninguna duda, esto es una verdad. Hemos visto durante el COVID el distanciamiento físico sin contactos y todo lo que hicieron las aerolíneas para que los pasajeros pudieran viajar en forma segura. Y algunos pasajeros continúan con nosotros y aeropuertos y aerolíneas están innovando con los socios. Algo que pensamos que el COVID trajo consigo es una colaboración fuerte en el ecosistema y actualmente los aeropuertos están innovando con los socios, están implementando tecnologías clave para delinear operaciones con los pasajeros, administradores y hay escalabilidad y aquí vemos mayor volumen de pasajeros y es muy importante que los aeropuertos tengan flexibilidad para escalabilidad que se pueda compartir. Y debido a la naturaleza volátil y los factores externos, los aeropuertos deben permanecer ágiles e innovar hacia el futuro. Y esto es algo que es parte de esta transformación que se tiene que hacer para poder construir y ser flexibles y expeditos como organizaciones. Entonces, lo que la encuesta nos va a mostrar es que vamos a ver hacia los próximos años cómo los aeropuertos van a traer esta escalabilidad y eficiencia operacional, porque esto es crítico para las operaciones de los aeropuertos. Ellos tienen que evolucionar, el ambiente está cambiando y también se están presentando, introduciendo nuevas tecnologías y aquí vamos a ver cuáles son las tecnologías que los aeropuertos van a ver hacia el futuro, cuáles son los aspectos en que van a invertir los aeropuertos con tecnología también para básicamente cumplir con la demanda actual que tienen en sus negocios. Aquí ahora vemos, como mencioné, la tecnología es la fundación, la base de esta transformación. Y IT se ha vuelto un componente crítico de cada parte del negocio. Y esto es lo que vamos a mostrarles ahora en las próximas diapositivas, es cómo los aeropuertos están invirtiendo en tecnología y cuál va a ser el enfoque hacia los próximos años. Vamos a ir a inversiones de IT. Vamos a ver en qué están invirtiendo los aeropuertos. Aquí van a ver lo que se ha invertido en tecnología, en IT, ha disminuido un poco la tecnología, alrededor de un 5.6% comparado con lo que teníamos en el 2021. Algo interesante acá es que el CAPEX es más bajo comparado con OPAX 3.4. Significa que los aeropuertos están continuando manteniendo los sistemas que ya tenían y están reduciendo un poco la inversión en gasto de capital, CAPEX. Pero lo importante aquí es que los aeropuertos continúan invirtiendo en tecnología y telecomunicaciones. Estas son buenas noticias. Si vemos acá a la industria en general, eh, la industria en general está invirtiendo como
8.6 billones en el 2022. Entonces, aquí lo importante es que están invirtiendo y estas son buenas noticias para los aeropuertos porque continúan evolucionando y transformando sus negocios. Aquí un aspecto adicional, las aerolíneas básicamente tuvieron un punto de vista similar. Básicamente están invirtiendo en OPEX, es un poco más alto, y el CAPEX también, y la inversión general del punto de vista de una aerolínea son como 37 billones comparado con 32 billones en el 2022. Inversiones en capital, digamos, CAPEX. Aquí algunas predicciones, vemos el 2021, aquí vemos el primer bloque aquí al lado izquierdo, después vamos a lo que se espera en el 2023 y en el centro el 2022. Lo que vemos es las predicciones de gastos en IT son medio son un poco, digamos, conservadoras, pero el 75% de los aeropuertos anticipan que van a invertir más en IT en el 2023. Estas son buenas noticias. Esto demuestra que los aeropuertos van a apalancar las tecnologías para que puedan cumplir con tráfico de pasajeros mayores. Con el post-COVID hemos visto un aumento con los pasajeros. Entonces, para cumplir con estas demandas de tráfico, la tecnología les va a ayudar y los aeropuertos van a invertir para proporcionar una experiencia sin contratiempos para los pasajeros y el negocio se va a ajustar a la era post-COVID, pero al final son inversiones para proporcionar la mejor experiencia para los pasajeros. Ahora vamos a ver, vamos a analizar esto más en detalle. ¿Cuáles son las prioridades? Aquí vamos a ver, aquí estamos viendo las prioridades para inversión. Aquí vemos seguridad, ciberseguridad es muy alta. La inversión seguida de autoservicios, servicios en la nube también. Después tenemos, estas son prioridades muy altas. Estas son razones porque vemos que hay grandes aumentos. Los datos conducen ahora a muchos negocios. Autoservicios es algo que siempre ha sido una forma para que los pasajeros puedan tomar control de su viaje. Y durante el COVID y la pandemia podemos ver que los pasajeros estaban renuentes a estar en contacto con otras personas o agentes, por lo tanto el autoservicio fue muy importante y esto va a continuar y los pasajeros van a querer seguir en control, así es que el autoservicio es muy importante. También la nube, debido a tener infraestructura en la nube, se ha convertido eh, muy importante para que los aeropuertos puedan proporcionar servicios y tecnología. Adicionalmente, también hay otras 4 áreas que les van a ayudar a los aeropuertos que sean más ágiles en sus negocios y sus enfoques a los negocios. Y con la inteligencia se puede determinar muchas cosas, se pueden determinar las implicaciones futuras, congestiones, demoras, teniendo inteligencia. Entonces ustedes como negocio tendrán más mejores y más puntos de vista para manejar sus operaciones más eficientemente con datos. La infraestructura va a ser alta la inversión y el uso común es algo que facilita. Si ustedes ven nuevamente ejemplos de las pandemias, de la pandemia, los aeropuertos tuvieron que cerrar infraestructura y cambiar a diferentes terminales, de múltiples terminales a terminales únicas, porque poco tráfico, pocas demandas. Entonces, ahora podemos tener la posibilidad de que los aeropuertos satisfagan todos los requerimientos de los pasajeros y para crear una infraestructura que el aeropuerto pueda, para que pueda tener mejor control el aeropuerto y mantenerlo seguro utilizando la infraestructura adecuada, siempre con flexibilidad con las operaciones. Soluciones
sin contacto. Esta va a ser uno de los legados de la pandemia del COVID, operaciones libres de contacto. Ahora se hacen muchas cosas con los teléfonos móviles, entonces si uno tiene la habilidad de usar el teléfono, probablemente los pasajeros van a usar este tipo de soluciones. Y del punto de vista de los pasajeros, los servicios con los teléfonos móviles van a ser inversiones grandes para que los pasajeros puedan usar estos servicios digitales con sus teléfonos a su propia disponibilidad y conveniencia. De acuerdo a las prioridades que mencioné, lo que vemos es que comparado al 2021 aún estamos viendo tecnologías biométricas y programas con el 45% de los aeropuertos, porque aquí intercambiamos muchos datos, porque muchos de nuestros negocios están gestionados por datos y también tenemos ahora la gestión eh, de datos biométricos y las aplicaciones libres de contacto. Todo esto le permite a los pasajeros estar en control de su viaje. Entonces, vemos que hay mucha sincronización en los negocios, con las inversiones y los aspectos biométricos y la gestión de identidad. Pero también hacia el futuro hay dos tecnologías donde los aeropuertos deben mejorar la eficiencia con las redes y otras áreas. Es muy interesante que la comunicación 5G, a pesar de algunos desafíos que ha enfrentado en términos de interferencias potenciales, pero 5G va a ser crítico con las tecnologías que evolucionan y para que los aeropuertos puedan implementar vehículos autónomos, robots, etcétera, que requiere muy buenas redes, potentes redes para operar. Entonces, 5G va a ser algo que se va a necesitar como parte de esta infraestructura. Después, navegación interactiva. Esto casi se ha duplicado y esto es por el hecho que los pasajeros debido al COVID quieren navegar más eficientemente utilizando sus propios aparatos como teléfonos móviles y otras soluciones para llegar de punto A punto B o llegar a lugares donde que andan buscando en los aeropuertos. Entonces, la interactividad va a ser algo que va a ser una gran parte de las inversiones hacia el futuro. Otro punto importante es, nuevamente, el COVID nos ha demostrado la necesidad de servicios digitales. Entonces, como consumidores viajeros, queremos estar a cargo y en control lo más posible. Queremos poder navegar con las diferentes ofertas que tenemos nosotros como pasajeros o viajeros. Y esto es algo que los aeropuertos y aerolíneas tienen que asegurarse que los pasajeros tengan que cumplir con estas necesidades de los pasajeros. ¿Sí? Para ayudarles, apoyarles a abordar algunos aspectos como de congestión y evitar las colas largas y para poder evitar algunas colas, por ejemplo, y problemas utilizando diferentes canales para procesar todo esto. Y un punto muy importante, inteligencia artificial es muy importante. La inteligencia artificial es muy importante y va a continuar siendo muy importante porque como evolucionamos como negocios, la tecnología también evoluciona y nos estamos volviendo más centrados con los pasajeros y viajeros. Eh, También la inteligencia artificial va a ser muy importante para proporcionarles con aspectos muy avanzados, analítica avanzada
Entonces, la inteligencia artificial va a continuar siendo parte de esto y en algunos casos van a ver que la inteligencia artificial se utiliza para proveer información a los clientes y es aquí donde vamos a ver el uso de tecnología que proporciona mejores servicios usando inteligencia artificial. Vamos a ir ahora a la gestión de identidades como una prioridad. En en la gestión de IDs, de identidades, aquí van a ver los aspectos biométricos son muy altos en términos de prioridades. Autoservicio, estas iniciativas van a continuar siendo implementadas y también debido a todos estos cambios que estamos viendo con los pasajeros en su conducta, y voy a repetirme acá, post-COVID es uno de los legados. El autoservicio es algo que los aeropuertos van a analizar aquí, las aerolíneas también van a investigar lo que es el autoservicio y también porque el autoservicio les permite delinear los procesos, pueden segregar quiénes son los pasajeros y dar al pasajero la libertad de escoger cómo quieren ser procesados y esto es algo que va a ser muy importante del punto de vista de la experiencia de los pasajeros, pero igualmente va a ser importante implementar una identificación única, sencilla, biométrica. Actualmente hay que ir a diferentes puntos pero utilizando un ID biométrico, uno puede hacerlo sin necesidad de presentar un pasaporte o pases de abordar, porque la identidad del ID se va a volver su pasaporte, su boleto de abordar para poder navegar por todos los procesos. Otro punto de vista importante es que los pasajeros se van a registrar en el aeropuerto. Hay que ver cómo permitirles registrarse aquí, utilizar su ID biométrica. Si no lo han hecho aún en su teléfono móvil, lo pueden hacer en el aeropuerto y permitirles gestionar los aspectos biométricos va a ser un componente importantísimo con los aspectos de autoservicio para poder pasar por todos estos procesos. Otras áreas que estamos viendo de iniciativas de autoservicio incluyen puertas de autoabordaje. Aquí estamos analizando esto y utilizando también aspectos biométricos. Si uno viaja a algunos aeropuertos en Estados Unidos, vamos a poder ver que las puertas de abordaje son básicamente biométricas, entonces uno pasa rápidamente. Algunas puertas de abordaje también se usan para controles de aduanas y esto. Estas instalaciones en los aeropuertos son para aerolíneas y aeropuertos para que tengan mejores servicios, optimizar servicios y para que el viaje realmente sea con los menores contratiempos posibles. Entonces, utilizando aspectos biométricos para pasar por los portones de abordar y todos los puntos en los aeropuertos va a ser muy importante, rápido, eficiente, eh, es sin contratiempos y realza la experiencia también. Bueno, viendo hacia el futuro, estamos viendo, los aeropuertos están viendo self-checking. Esto es algo que van a continuar invirtiendo en self-checking, auto-checking. Es muy interesante. Ya han visto algunas aerolíneas, ya ofrecen el check-in en forma automática y se genera el pase de abordar en forma automática para no hacer check-in. Pero algunos pasajeros van a poder hacer esto, pero otros siempre van a ir al aeropuerto para el check-in y después pueden usar auto check-in como opción. Auto maletas, auto
dejar las maletas también es una posibilidad con los teléfonos móviles. El siguiente paso es poder dejar las maletas también en forma, dejar las maletas y poder recogerlas rápidamente. Entonces, autoservicio con las maletas también. Esto va a ser algo muy importante para hacer check-in de las maletas. Seguridad en los aeropuertos es otro paso que es muy, muy importante. Generalmente es un proceso muy estresante cuando uno pasa por la seguridad. Uno tiene que quitarse generalmente la faja, sacar la computadora. Es muy estresante. Entonces, hay que tratar de procesar esto más rápidamente usando aspectos biométricos para algunos de estos pasos para que sea todo lo mejor, más rápido posible. Del punto de vista de seguridad, los aeropuertos están invirtiendo en máquinas avanzadas que van a verificar, van a depurar lo que pueden ver dentro de las maletas para poder acelerar estos procesos. Pueden escanear las maletas rápidamente para reducir el estrés y reducir el estrés con el viaje de los pasajeros. Ahora vamos a ver el procesamiento de pasajeros. A la siguiente diapositiva. Aquí vemos dónde está el enfoque, el check-in en el kiosco, como decía antes. Aquí tenemos el servicio, autoservicio, aún es muy alto. El 96% de los aeropuertos va a tener esto para el 2025. eh, el dejar las maletas también va a continuar en forma automática, va a ser una prioridad. Los kioscos básicamente van a generar las etiquetas para poder dejar las maletas en forma sin ninguna asistencia. Va a ser totalmente autoservicio y después tenemos el control automático de abordaje. Esto va a continuar. Se trata de automatizar cuando el pasajero hace check-in usando todos los servicios, utilizando los kioscos, utilizando el backdrop. eh, pero siempre van a haber excepciones donde tiene que haber un agente para hacer check-in con las maletas, el equipaje y los pasajeros, pero va a haber un enfoque usando estos kioscos que van a imprimir la etiqueta de los equipajes en forma automática y se pueden dejar las maletas en estos kioscos. Las futuras inversiones, como mencioné en la diapositiva anterior, van a ser para procesar los pasajeros y maletas y después vamos a automatizar los aspectos de aduanas y controles usando autoservicios. Estos son otros aspectos donde las aerolíneas y aeropuertos pueden hacer el proceso más eficiente. Uno va a poder eh, ya no va a haber necesidad de todos estos procesos de pasar, entregar el pasaporte, entregar el pase de abordar continuamente. Entonces va a ser mucho más sofisticado. eh, no va a haber tanta necesidad de pasar continuamente entregando pasaportes, pases de abordar. Se va a reducir el estrés. Y si uno tiene múltiples conexiones, ahora va a ser mucho más rápido porque todos, eh, eh, hay colas largas a veces. Esto puede crear ansiedad, pero con la tecnología biométrica se puede disminuir el estrés y va a ser más cómodo para el pasajero. Del punto de vista de las aerolíneas, están invirtiendo en procesar pasajeros y se están enfocando más en el bag checking. En nuestro informe de Insights
lo hacemos para aeropuertos y aerolíneas y van a poder ver si les interesa el informe completo. Las aerolíneas básicamente están alineadas con los aeropuertos en donde pueden invertir y donde va a haber mejor enfoque o más enfoque para las inversiones. Inteligencia de negocios. Esto permanece algo estratégico para los aeropuertos porque les permite tener mejor entendimiento de sus negocios para poder predecir y visualizar y minimizar eh, construcción y otros aspectos. Le permite a los aeropuertos agilidad, adaptabilidad para los cambios porque pueden empezar a visualizar los desafíos que van a tener que enfrentar, eh, cuellos de botella con el autoservicio. Entonces se están enfocando con inteligencia artificial para mejor gestión y mejor solución. Esto es importante para los aeropuertos que van a poder tener un mejor uso de sus activos. Otro aspecto que estamos analizando del punto de vista de Business Intelligence, inteligencia de negocios, es eh, tener mejor toma de decisiones. Esto va a mejorar también lo que es la gestión en los aeropuertos. Así, por ejemplo, se enfoca generalmente, así se va a enfocar en el lado aéreo y la integración, mientras que la gestión en aeropuertos también va a haber aspectos en tierra, pero va a haber un punto de vista holístico integral de todos los aeropuertos. Están analizando cómo poder utilizar todos los recursos en las diferentes partes, áreas del proceso de las operaciones aeroportuarias, utilizando inteligencia de negocios. Procesamiento de equipaje es una prioridad muy, muy alta. Y aquí, bueno, necesitamos soluciones con el equipaje para atacar el mal manejo de esto. Y algunos quizá recuerdan el año pasado, hubo muchas aerolíneas que tuvieron desafíos con el mal manejo, la mala gestión del equipaje. En Europa hubo ejemplos donde algún equipaje no llegó a su destino. El procesamiento de equipaje va a ser muy importante y podemos minimizar la mala gestión del equipaje. Nuevamente, hay un gran estrés con el pasajero porque con el equipaje hay que asegurarse de que llega a su destino y a veces tiene que andarlo cargando mucho tiempo. Con las iniciativas de inteligencia de negocios queremos escalar hacia arriba y hacia abajo todos los puntos de vista. Hemos visto con, con la era post-COVID que tuvimos picos altos y bajos porque no había siempre los recursos para cumplir con las demandas. Entonces es importante poder predecir con la inteligencia de negocios para tomar mejores decisiones y tener mejor información con las operaciones para poder predecir y poder responder a estos cambios más eficientemente y efectivamente. Algunos otros aspectos para implementar iniciativas de negocios también. Estamos visualizando áreas de cómo estimular operaciones y el procesamiento de pasajeros. Gestión de irrupciones, interrupciones. Yo fui gerente de aerolínea. Yo sé las dificultades cuando hay interrupciones o aspectos disruptivos porque los pasajeros se molestan mucho con estos aspectos. Esta gestión es muy difícil y se necesita colaboración entre operadores en tierra, aeropuertos y aerolíneas, pero gestionar esto requiere eh, muchos conocimientos
o un entendimiento de lo que está pasando y cómo gestionar, manejar esto. Básicamente, sabemos que van a haber algunas interrupciones o disrupciones, no se pueden evitar, pero ciertamente con la tecnología, con la información y colaboración con las partes interesadas, podemos gestionarlas más eficientemente. Y hay áreas especiales donde hay que enfocarse en comunicaciones, por ejemplo, con todos los proveedores de servicios. Hay que tener notificaciones muy efectivas. Hay que invertir en estas porque al final del día estas interrupciones eh, es, se trata de cómo mejor comunicarse con los pasajeros y con todas las partes interesadas para que todos tengan la misma información y también poder recibir toda la retroalimentación cuando hay interrupciones. Los aeropuertos también están analizando automatizar comunicaciones para asegurarse que haya aspectos o un enfoque colaborativo donde los aeropuertos invierten básicamente para permitir comunicación en tiempo real, porque muchas veces lo que pasa es que cuando trabajamos en nuestras áreas respectivas es muy crítico y muchas veces nos aislamos. Entonces, recibir esta información en tiempo real va a ser importante. Y la última parte de esta gestión de interrupciones es poder entender y poder simular las capacidades de los aeropuertos para una reacción óptima, cómo reaccionamos óptimamente y cómo podemos tener alertas para poder predecir algunas interrupciones potenciales o eventos potenciales que pueden crear interrupciones. Y entonces, ¿cómo podemos detener o gestionar esto? Y de acuerdo a los recursos que tenemos, podemos empezar a analizar esto con tiempo, nuestro enfoque para interrupciones. Vamos a la innovación. Aquí tenemos iniciativas de innovación. Innovación es algo que está conduciendo los cambios, la automatización está creando mejoras con los aeropuertos y aerolíneas y la innovación está ganando terreno acá. Y los aeropuertos están actualizando, eh, construyendo organizaciones. Va a ser muy importante poder empezar a ver la innovación. Entonces, ahora las estrategias de innovación son más estratégicas para los aeropuertos, más si vemos los aeropuertos que tienen estrategias de innovación, vemos que el 92% de los aeropuertos van a tener estrategias de innovación en su lugar. Y esto es muy, muy importante porque cuando uno empieza a innovar, empieza a comprobar algunas soluciones, empieza a trabajar con diferentes conceptos, porque uno puede hacer pruebas de tecnologías y soluciones. Por lo tanto, la innovación va a ser muy importante para su negocio. La innovación no necesariamente es sobre tecnología únicamente, es sobre procesos, cómo mejorarlos. Así es que la innovación es muy importante y con los puntos de vista de IT hay que apalancar innovación. Pero un mensaje muy importante es que los aeropuertos están invirtiendo y eh, están teniendo más socios acá. Porque esto es muy importante, porque uno puede apalancar lo que hacen mejor otros negocios y esto va a habilitar para poder hacer lo que es lo que ellos hacen mejor y para poder usar estas soluciones. Y estos asocios van a ser muy importantes. Algo que descubrimos y encontramos que antes de la pandemia la innovación estaba siendo desarrollada, era para aspectos de casa, digamos, pero la innovación ahora es para colaborar también. Es muy importante, esto es algo que los aliento que tengan en su organización
prácticas de innovación que es muy importante. Entonces, en el próximo año, el 87% de los aeropuertos van a tener técnicas o estrategias de innovación. Aquí estamos hablando cómo los asocios van a ser importantes con los diferentes socios y cuáles tecnologías van a tener soluciones innovativas. 41% es con aspectos biométricos, intercambio de datos, este tipo de tecnologías, 35%, y también identificar tecnologías positivas eh, y también la 5G, tecnología 5G es muy importante. La otra área es inteligencia artificial, que va a continuar siendo muy, muy importante en los siguientes años. Estamos viendo aspectos biométricos, intercambio de datos, 5G, inteligencia artificial como áreas de colaboración con socios de innovación. Ahora estamos casi llegando al final. Vamos a hablar de la sostenibilidad. Aquí la sostenibilidad es un tema en que nosotros trabajamos con nuestro trabajo en IT Insights, porque hemos escuchado sobre las implicaciones en sus negocios de la sostenibilidad. Aquí estamos tratando de comprender cuáles son las iniciativas que los aeropuertos tienen o están trabajando con sostenibilidad. Hemos visto que ha habido un progreso muy grande en iniciativas de sostenibilidad, especialmente con IT, viendo cómo reciclar equipos, viendo hacia los ciclos de vida del IT, eh, viendo aspectos de mercadeo. Esto es muy importante porque los elementos de sostenibilidad son muy importantes y se puede reciclar un gran porcentaje de los materiales y idealmente un pequeño porcentaje de esto muchas veces se vuelve desperdicio. Así es que es muy positivo, es un buen mensaje que vamos a llevarle a otros negocios para eh, básicamente para que los pasajeros vean que los aeropuertos están haciendo los esfuerzos posibles con las iniciativas del cambio climático. Las iniciativas que están analizando los aeropuertos para reducir el impacto en el ambiente va a ser mejorando las prácticas, eh, utilizando prácticas más sostenibles, básicamente para reducir el uso de papel, por ejemplo, y usando materiales más responsables con el ambiente. Eh, Estos son aspectos menores, pequeños, pero aún así es importante empezar a reducir el uso de estos materiales y mejorar las prácticas de cómo uno minimiza el uso de estos materiales. Bueno, mejorar las infraestructuras es otra iniciativa verde. El 93% de los aeropuertos están creando espacios verdes utilizando luz natural. Esto es muy, muy importante. Estaba conversando esta mañana con un cliente y es muy importante y muy gratificante para los pasajeros. Ven cómo se está usando energía renovable con los esfuerzos de los aeropuertos. Las iniciativas verdes crean espacios verdes, luz natural, energía renovable. Esto es algo que va a ser muy, muy importante y aún más interesante, la sostenibilidad va a ser crítica cuando vemos aeropuertos que emiten bonos verdes relacionados con aspectos de sostenibilidad, o sea que pueden tomar préstamos del mercado para poder construir sobre esta infraestructura y mejorar estas iniciativas. Cuando uno se vuelve más verde, se vuelve todo mejora del punto de vista de los aeropuertos. Y hacia el futuro vamos a ver IT sostenible también. Vamos a ver
cómo utilizamos tecnología y datos para ver cómo los aeropuertos pueden reducir el consumo de combustibles, mejorar la calidad del aire y mejor gestión. Y cuando evoluciona la tecnología, los aeropuertos van a ser más inteligentes. Con la tecnología va a haber más automatización y la tecnología va a estar disponible para los aeropuertos para que puedan medir, monitorear y crear más conocimientos de cómo reducir la huella de carbono. Básicamente, estamos abordando los impactos sobre el cambio climático y las iniciativas sostenibles de Haití son críticas. Aquí termino mi presentación. Creo que vamos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Carlos. Muy interesante presentación. Solo un recordatorio rápido con las sesiones de preguntas y respuestas. Como han podido observar, la función de chat no está habilitada. Si desean hacer una pregunta a Carlos, por favor, envían la pregunta aquí a esta dirección de correo electrónico info@asi-lac.aero. Tenemos un par de preguntas que ya nos llegaron. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es su punto de vista sobre la transformación digital? Esta es una ruta, un camino que todos los aeropuertos y aerolíneas están trabajando, especialmente después de la pandemia. Esto va a continuar automatizando muchos procesos y con esto las nuevas tecnologías van a estar alineadas junto con el IT y se va a implementar más aspectos biométricos, inteligencia de negocios. Estos son elementos eh, de la transformación digital que van a tener los aeropuertos y esto va a continuar evolucionando en sus negocios también. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta sobre cyber que dice, ¿por qué la ciberseguridad es tan importante para los aeropuertos y, por supuesto, para las aerolíneas? Su punto de vista. Cuando vemos la evolución de nuestros negocios, cuando lo mencioné durante mi presentación, nuestros negocios ahora cada vez más se vuelven más y más gestionados por datos. Estamos intercambiando mucho más información con datos y los sistemas se están implementando y esto también crea elementos importantes donde la ciberseguridad se vuelve vulnerable a ciberataques. Por lo tanto, es muy importante cuando vemos la tecnología, hay que considerar ciberaspectos y cómo protegemos nuestro negocio de ataques cibernéticos que puedan interrumpir o afectar nuestros negocios. Han habido casos donde se hackearon muchos sistemas y colocaron esta información, eh, 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 información que afectaba mucho a los negocios, la ponían en el Internet o las pantallas en los aeropuertos. Esto va a ser un problema y hay que asegurarnos que podamos encontrar las mejores prácticas para apoyar a las industrias con nuestros socios. Tenemos que asegurarnos que somos lo más seguros posibles, porque va a ser muy difícil estar totalmente a pruebas de hacking, pero trabajando colectivamente podemos encontrar soluciones para mejorar la industria y nuestro negocio. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Perú. Pregunta específicamente en aspectos de transformación. Esta pregunta es sobre pequeñas ciudades en las áreas rurales. La pregunta es, ¿cuál es su punto de vista con los aeropuertos más pequeños, más chicos?
que tienen pocas operaciones diarias con aspectos de transformación digitales y transformación en general. Actualmente con la tecnología, esto es algo eh, 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 también a veces los aeropuertos pequeños no son vistos con la importancia necesaria porque son pequeños, pero actualmente se les va a permitir a todos los aeropuertos tener todas las tecnologías necesarias que también se pueden desplegar hacia los aeropuertos pequeños en pequeña escala también. Pueden colocarse las soluciones en la nube, por ejemplo, para que no tengan que invertir en estructuras físicas en los aeropuertos. Y si gestionan un grupo de pequeños aeropuertos, pueden crear un hub central para poder monitorear todos los aeropuertos pequeños que tengan. Entonces, sí es posible y yo considero que ahora la tecnología actual eh, va a automatizar los pequeños aeropuertos con la tecnología también para que la gestión en estos aeropuertos pueda tener toda la información que necesitan para que puedan tomar las decisiones que requieren, porque no importa si tienen un vuelo diario o 100 vuelos diarios, aún así tienen que gestionar los proyectos y asegurarse que los pasajeros puedan entrar y salir, viajar en forma segura y las aerolíneas tienen que proporcionar lo necesario. Así es que pienso yo que la tecnología está acá y debemos poder trabajar con los diferentes socios y la innovación. Y aquí los diferentes socios van a ser muy importantes porque pueden apoyarnos con los requerimientos. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta sobre sostenibilidad. Siempre escuchamos, por ejemplo, en el caso de la gestión de carbono, de desechos, escuchamos de estos aspectos, pero ¿cuáles son sus puntos de vista sobre sostenibilidad basados en aspectos de IT? Interesante pregunta. La sostenibilidad va a ser un tema muy importante aquí en Europa, en Norteamérica. Sostenibilidad va a ser crítico. La tecnología va a apoyar a tener mejor un entendimiento para gestionar las emisiones de Scope 1, Scope 2, para poder entender también todas las emisiones generadas por las terceras partes donde uno no tiene control. La tecnología debe permitirnos entender estos Scope 1 y 2 para tener una línea de base para las emisiones, para poder gestionar las emisiones y generar informes para poder trabajar en forma colectiva, colaborativa con todas las partes interesadas y entidades que emiten altos niveles de carbono. Hay que trabajar con ellos para encontrar soluciones para mitigar, minimizar esto, porque al final los aeropuertos tendrán que rendir cuentas y ser responsables por lo que generan los aeropuertos y todo lo que tienen bajo su control o lo que emiten otras partes. Aún así, tienen que gestionar esto. Y hay algunas mejores prácticas. Así tiene buenas prácticas con acreditación de carbono y hay tecnologías que les pueden apoyar. Al final del día, la sostenibilidad va a ser un área donde uno puede tener un papel, un rol importante con el ambiente y la comunidad, porque la sostenibilidad no va a tratarse sobre carbono únicamente, sino gestión de agua, gestión de desechos, se trata de gestión de ruido también, sostenibilidad va a tener que ser integral, holística, no solo del punto de vista del carbono. La tecnología va a ser muy importante porque muchas de las partes interesadas o contribuyentes de estas emisiones van a tener que ser reportadas, hay que poder monitorear y idealmente hay que hacerlo con la automatización, con sensores que se implementan en los aeropuertos. De mi punto de vista, la sostenibilidad va a ser
va a tener un papel, un rol muy importante, y saludo a todos los aeropuertos que ya han comenzado la ruta hacia el viaje de la sostenibilidad. Espero que esto contestó la pregunta. Definitivamente, muchas gracias, Carlos. Tenemos una última pregunta. Me parece que no va a ser fácil contestarla. Viene de Panamá. Es una pregunta y un comentario a la vez sobre por qué no crear un plan para ciberseguridad para todos los sistemas de IT y comunicaciones, de TI y comunicaciones que apoyan a los aeropuertos, y de alguna forma que este plan tenga un estándar para que los aeropuertos y aerolíneas lo puedan seguir. Me parece que es más del lado de regulación, regulatorio. Yo sé que estamos trabajando en esto, pero queremos escuchar su punto de vista al respecto. Bueno, hemos visto más y más aeropuertos que están analizando lo que consideran aspectos críticos eh, eh, en los aeropuertos y cualquier infraestructuras críticas, por ejemplo, que tienen que cumplir con estándares muy específicos, muy estrictos, que tienen que cumplir con algunos criterios. Me parece que estos criterios ya existen. Se trata más sobre cómo se está juntando todo esto con el ambiente regulatorio. Es muy importante aquí. OASI va a trabajar con la industria y con ASI para poder definir, crear estos estándares. Esto va a ser muy importante. Me parece que ya hay un documento eh, con ASI. Me parece que esta es la ruta, esta es la manera de hacerlo, pero va a ser un requerimiento definitivamente que la industria tiene que trabajar con los aspectos regulatorios para asegurarse que estas prácticas sean consistentes a través. Entonces, me parece que este es mi punto de vista, y como decía Francisco, es un trabajo que requiere bastante trabajo con los aspectos regulatorios y la industria para estos estándares. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por el recordatorio. Bueno, tenemos muchos manuales y publicaciones sobre ciberseguridad. Por favor, los miembros que están participando en este webinar, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información sobre estas publicaciones, para poderla compartir con ustedes. Ya estamos prácticamente al final. Queremos agradecerle, doctor Kawaka, por su tiempo, por compartir eh, esta encuesta muy interesante que usted realizó. Vamos a compartir la grabación de este webinar con todos los que se registraron. Vamos a compartir la presentación, y en caso que alguien tenga preguntas que no pudimos abordar en esta hora del webinar, por favor, nos envían las preguntas a nosotros y las vamos a compartir con Carlos. Bueno, sí. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo, y van a recibir la grabación y las diapositivas más adelante el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un buen día a todos. Gracias a todos.